4. Vamos a darle la bienvenida ahora a quien nos acompaña en este tramo del programa, que es el gerente jurídico de la Cámara de Comercio, señor Juan Maylos. Gracias por estar aquí con nosotros. Para arrancar así, entrar en calor, cortito, ¿el uruguayo tiene que trabajar más o mejorar la eficiencia? Bueno, yo creo que tenemos que trabajar más y mejorar la eficiencia. ¿Habla desde el lado del empresario o habla desde qué lugar? No, hablo desde el lugar de que el país necesita más trabajo, de que el país necesita más trabajo en cantidad, más trabajo en calidad. Y cuando hablamos de calidad estamos hablando también de los temas de eficiencia, pero tenemos que trabajar más. Acá se piensa en trabajar menos y nosotros creemos que hay que trabajar más. Cuando usted dice trabajar más, ¿está hablando de que la jornada no sea de 8 horas, por ejemplo? Estoy hablando de que, por ejemplo, el empresario trabaja mucho más de 8 horas. Estoy hablando de que hay que comprometerse con la labor diaria. Y estoy hablando de que el trabajo dignifica a las personas y que les permite no solamente ganar su sustento, sino también desarrollarse como ser humano. ¿Cree que la jornada debería ser mayor, 8 horas? No, yo no estoy diciendo que la jornada tenga que ser mayor. Digo que los uruguayos tenemos que trabajar más. Bueno, no cantidad de horas. No me pelee el invitado, por favor. No le peleo, no. Es una pregunta, porque trabajar más, ¿qué significa? No, yo trabajo 11 horas, por ejemplo. Bueno, me parece muy Yo bien. creo que lo que hay que hacer es repasar algunos conceptos. Me parece muy bien. Yo capaz que más. No, a ver. Hay tantas contradicciones en esta sociedad en la que pretendemos armar. Por un lado, es cierto, hay voces que reclaman más trabajo, si queremos pensar en un Uruguay más eficiente, más productivo, pero también hay otras voces que te hacen reflexionar mucho sobre el por qué y para qué trabajar, ¿no? Porque, bueno, momento, que son voces válidas también. Cuando hablamos de la crisis de valores de la sociedad en que vivimos, son, bueno, hombres y cada vez más mujeres con pluriempleo para poder llegar. Y bueno, entonces, por eso, son muchas voces y a veces se bastardea un poco el espíritu de la palabra trabajo. O tal vez haya cambiado ese espíritu y hay que volver a hacer un acuerdo sobre lo que significa el trabajo. Yo creo que también tenemos un filósofo contemporáneo de marca local, que es el expresidente Mujica, que hizo, no sé si recuerdan, sus 47 segundos que se viralizaron en el mundo entero, donde él habla, lo que él dice es, no trabajen tanto para comprar cosas, sino que vivan más la vida, aprecien más la vida. Y es genial cómo se viraliza en todo el mundo una falsa oposición, porque los que entendemos, y yo comparto con el doctor, que hay que trabajar más, además de ser más eficiente, no lo hacemos para comprarnos un auto de alta gama o para irnos de vacaciones a las Islas Seychelles. Lo hacemos porque realmente el trabajo significa crecimiento de nuestra familia y de toda la sociedad. Entonces, ha habido, Mujica ha sido gran responsable de eso durante toda su presidencia, una cultura del no trabajo, una cultura de que los uruguayos somos haraganes y está bueno que seamos haraganes porque de esa manera somos más confiables. Mentira, un haragán no es confiable, un trabajador es confiable, alguien que se apasiona con lo que hace y le dedica muchas horas a lo que hace, no por un tema, Eleonora, de contravenir con los logros alcanzados en el 1 de mayo, sino por un tema de pasión, de querer hacer algo bueno por la sociedad, trabajar mucho, sí, estoy de acuerdo. Pero todos los puestos de trabajo permiten al trabajador realmente ir rellenando esos casilleros. Yo creo que aquí en lo que hace... Tú estás asociando el concepto trabajo a ideas que son superación Innovar, personal, crear. superación personal, ambición sana, crecimiento, dignidad. Ahora, analicemos si en este mundo... Bueno, ni que hablar, porque, a ver, salario ni que hablar. Pero a eso iba. Obviamente, salario, ¿para irte a las Islas Seychelles o para pagar la cuenta de UTE? Lo que sea. La pregunta es, hoy, la realidad del trabajo en nuestro país, ¿permite que realmente todo trabajador pueda asociar esas ideas tan lindas a eso que hace que le consume la mayor parte del día? Victoria, yo creo que acá trabajan de lo que quieren, trabajan de lo que pueden, la gran mayoría. A ver, déjame decir esto, la mayoría de los trabajadores... Señores, esperen. Tengo que justificar mi salario, señores. Yo modero este debate y acá no me hablan todos a la vez. Claro, ellos vienen todos los días, nosotros venimos acá. Rid, no me hablan todos a la vez. ¿Me escuchó? La palabra la va a tener el invitado que quedó así amedrentadito de
sobre esto que acabamos de plantear. Porque es muy fácil desde un lugar decir hay que trabajar y hay que... Y bueno, después hay que ver si justo ese rol que tiene una persona, ese puesto de trabajo que consiguió, que tiene, que pudo, le paga, y no solo en términos monetarios, ¿no? Le paga en sentido de, bueno, es lo que hacemos más en la vida, trabajar, ¿no? Entonces, bueno, para que realmente uno se sienta motivado, contento y demás, se tienen que dar tantos factores. ¿Eso hoy es una realidad para la gran mayoría o para una minoría? Pero aquí Sí, yo quiero decir algo en esto, ¿no? Yo creo que cada uruguayo tiene que asumir el riesgo de su destino, ¿tá? Yo comprendo que hay sectores en los cuales esto es más difícil y las posibilidades de acceso son más difíciles y todo lo demás. Creo que el Uruguay en esto ha hecho bastante en los últimos tiempos y ha posibilitado un mejor acceso de todos a las posibilidades de formación, a las posibilidades de capacitación. Recién el inspector hacía referencia al tema del INEFOP y creo que va mucho en eso, ¿tá? O sea, no podemos hablar acá de que yo estoy determinado a ganar poco y a trabajar en un lugar que no me gusta solamente porque me lo determina así el Estado, la sociedad o lo que sea. Nosotros creemos, y quizás eso sea lo que caracteriza al sector empresarial, que uno tiene que hacerse dueño de su destino. A nosotros nos preocupa mucho que una sociedad como esta tenga apenas el 1% de los escolares que se ven como empresarios en el futuro. Y eso es un debe que tiene el país, porque si hoy solamente el 1% de los escolares se ven como futuros empresarios y además ven como figura del empresario la de Paco Casal, entonces estamos en un problema. Y entonces yo, insisto, creo que hay que aprovechar las oportunidades. Por lo demás, la sociedad uruguaya ha sido caracterizada siempre por la posibilidad de crecimiento personal. La sociedad uruguaya caracterizada por crecimiento personal. Bueno, pero sí. ha sido la característica de la sociedad uruguaya la posibilidad de ascenso social. Hoy tenemos un presidente de la República que viene de un barrio obrero y que ha podido recibirse de médico y que ha sido un médico exitoso y que ha ocupado los más altos cargos, públicos que tiene este país. Bueno, nosotros tenemos que apostar a que esa realidad se generalice para todos. Bien. Fernanda Frontán. No, yo quiero decir, porque me parece que si tiramos muchas cosas sobre la mesa no hablamos de cultura. Y yo quiero traer un concepto que hace al cambio de cultura realmente. Y sigo pensando en la ley del mínimo esfuerzo, que es como una rectora imaginaria que está por detrás de todo. Una de las cosas que estimula realmente el mejor trabajo y la eficiencia del trabajo es ese concepto de la proactividad. Lograr la proactividad en un sujeto implica que se identifique con un proyecto de vida personal, que se identifique que lo que está realizando en la tarea puntual pueda aportar a ese proyecto de vida y que a su vez también le quite el cuentagota horario de entro a las 4 y salgo a las 8 y se acabó mi trabajo con trabajo. Alguien que no está estimulado, que no tiene un proyecto de vida, que no siente que lo que está haciendo es útil, no puede realmente desarrollar. Una cosa, yo durante más de 25 años trabajé en Cooperativa Bancaria, una empresa a la que le debo mi vida, porque esa empresa me permitió estudiar, trabajar, y durante más de 15 años estuve trabajando entrando a las 5 de la mañana y saliendo a las 3 de la tarde. Me habilitaba cada vez que me decía, ¿para qué diablos me levanto yo? ¿Qué sentido tiene levantarme yo hasta ahora, trabajar, tener a cargo un personal de producción, que yo estaba en el área gastronómica? Y cada vez que me planteaba esa pregunta y esa cosa, tenía una motivación mayor. Yo tenía un proyecto personal, desde chiquito lo había tenido, lo quise desarrollar y lo logré desarrollar. Y hoy en día no gano lo que ganaba mientras estaba en la cooperativa bancaria. Gano una tercera parte menos de lo que ganaba mientras estaba en cooperativa bancaria. Pero tengo mi vida resuelta en una cantidad de aspectos que tienen que ver con yo como sujeto. Y doy mucho más, efectivamente puedo dar mucho más y no soy diferente a nadie. Doy mucho más de lo que hubiera dado si hubiera tenido que ir a cumplir para obtener un dinero para comprar no sé qué. Pero y yo creo que la proactividad tiene que ver con un objetivo, tener una pasión. Es un privilegio. Bueno, no. A mí me entrenó la cooperativa bancaria. ¿Tener un proyecto de algo que realmente te gusta? No. Es un privilegio, no lo siente cualquiera. No, yo trabajé en una empresa que me educó, una empresa con un espíritu cooperativo que ojalá el espíritu cooperativo resurgiera en este país. Tú dijiste recién que estuviste en ese trabajo, te permitió llegar al objetivo que tenías hoy. Esa empresa me entrenó para pensar mucho más que en los resultados que yo podía obtener.
me entrenó para trabajar en un proyecto común, me entrenó para trabajar lo que quieras. y para rendir. El tema es que hay personas que tal vez están todavía trabajando ahí, porque no tienen otro proyecto. Está tristísima la historia Bueno, de la no cooperativa sé. bancaria. El tema es, a quien le toque, el que tenga el trabajo, ¿cómo hacer para que realmente ese trabajo lo haga sentirse digno, lo haga sentirse que tiene un lugar para crecer, lo haga sentirse que vale la pena dejar lo mejor de sí mismo en este camino? Pero ahí está A eso voy. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, y eso se logra con el incentivo que hablaba Graciano, pero yo el incentivo no lo veo como, bueno, te incentivo si llegas en... Yo lo que veo es que hay, desde hace un tiempo a esta parte, en algunos sectores de la actividad, se han cortado ese tipo de incentivos. ¿Por qué? Porque las categorizaciones dentro de algunos sectores no están bien armadas y, por ejemplo, no permiten determinados ascensos. Hay sectores donde hay categorías planchadas, que son las que entra la gente a trabajar, y después está el encargado, y bueno, de ahí para adelante. Pero no hay algo intermedio. Entonces o estás en esa categoría planchada, qué sé yo, por ejemplo, el comercio, el vendedor, ¿no? Esas tiendas que la gente agarra la ropa, no sé qué. Es el vendedor y el encargado, no hay algo intermedio. Entonces, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo de las personas para ir ascendiendo? Ahí no lo tienen. Por ejemplo, otro incentivo podría ser terminar sus estudios y que cada empresa incentivase a que quienes quisieran terminar sus estudios les dieran la media hora de menos. Yo qué sé, ese tipo de cosas. Bueno, por eso te digo, en otra línea me parece que deberían haber incentivos, porque no todas las personas tienen el privilegio y la suerte que tengo yo, por ejemplo, que es de trabajar lo que me gusta, de lo que me apasiona. Entonces trabajo 11, 12 horas A eso y iba, sigo porque me encanta, Yo pero no también. todo el Yo mundo, trabajo no todo 18 el mundo por tiene lo esa menos. suerte. Un poquito porque hay un punto que no se ha tocado, que me parece que RIT puede aportar mucho en esto, que es el cambio que ha habido en el mundo del trabajo. RIT trabaja en la fábrica de cerveza. A mí es un lugar que me llega muy al corazón porque mi padre trabajó en la fábrica de cerveza. Y mi padre cargaba cajones. Ya no se cargan cajones, ya hay máquinas para hacer eso. Entonces ha habido un cambio, y le pongo ese ejemplo porque es un ejemplo que tenemos cercano. El otro día fui a la casa de un amigo, una zona acá de Montevideo, y veo dos personas haciendo una casa. Le digo, che, pero esto no van a terminar nunca con esta casa. Dice, no, estás loco. Dice, con estos dos y unos que vienen y arman la... Sí, porque viene mucho material prefabricado. Y arman y no sé cuánto. ¿Cómo? Entonces aquello que se hacía la planchada y que habían 20 obreros que ponían los ladrillos, no, se terminó. Dice, acá dos tipos vienen con la grúa, pum, 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 y en un mes te hacen la casa. O sea, cambió el mundo del trabajo. Los sindicatos están preparados para esto. Ya se terminó aquello de la fábrica que toca la sirena, que entran 500 obreros a trabajar. FUNSA se terminó. No va a volver FUNSA. Ese mundo del trabajo ya no existe más. Entonces, el mundo del trabajo uruguayo organizado está preparado, asumió la profundidad de los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo. Se terminó aquello es buena la las pregunta. 8 horas, el sueldo fijo. Eso se terminó ya. Esto último no, pero es buena la pregunta. A mí creo que hay una cultura del trabajo que es la que convoca este programa, que como hemos visto en esta hora, se va para todos lados, ¿no? Y sí, tiene muchísimas abordajes. Hay un tema de relaciones laborales, creo que Gerardo intentó decirlo y creo que para mí fue muy claro, donde la irrupción de los consejos de salario después de 15 años, la multiplicación del empleo formal y el nuevo empleo que se generó a partir del 2005, ha llevado que ingresó al mundo laboral muchísima gente que no tenía experiencia. Y un gran porcentaje de gente que el hábito al trabajo no lo veía en el sector familiar, porque era hasta por tercera generación. El padre dormía hasta las 11, no tenía laburo, desempleados crónicos. Hay una secuela de una década muy complicada en lo que significa el trabajo, que fue la del 90. Eso trajo aparejado de que, además de que los sueldos eran bajos, la gente salió a reclamar. Y ahí aparecen los conflictos que a veces arrancan por una huelga o por una ocupación, dando de verdad empezando por el final y no por el comienzo, y se desparramó. Y ahí se generó una situación de que, bueno, me pagas por esto yo hago. Y después aparece lo que dice ella, que tiene parte de la realidad. Hay evaluaciones de tareas, se pagan categorías, aún en algunos sectores, con categorizaciones del 71. La inmensa mayoría del 85. Algunos la pudimos retocar en el 2006, 2007 y 2008. Pero eso hace que se siga pagando, por ejemplo, para peón común en algunas áreas, y peón común no es más, no existe más. En la industria de la bebida, que agarren cajones, aparte de los compañeros en la calle, dentro de la fábrica, en el 71 era casi un 68% del porcentaje. Hoy no llega a ser ni un 4%. Entonces,
Creo que hay una tecnología que entró, el sector empleador tenía que haberse hecho cargo, hablamos del Estado, pero el sector empleador, de capacitar al obrero para que cuando venga esa máquina nueva, que seguramente desplazó al compañero que tenía al lado, sepa cómo tratarla, cómo trabajar y cómo hacerla productiva en un acuerdo de productividad. Yo creo que hay relaciones laborales que todavía estamos en pañales, creo que hay que profundizarla. Gerardo decía la confianza. Sin confianza en una relación laboral se va mal. La confianza no significa coincidir, puede significar decir no siempre, pero confianza intelectual en que se están planteando las cosas con cada uno defendiendo sus intereses, tratando de buscar el punto común donde nos beneficie a las partes. Yo levanto el tema de la productividad en la bebida, y no era por el tema del subsidio famoso, porque esto, hay productividad si lo generamos, si no lo generamos no cobramos. Y funciona bien. ¿Qué motivó? Motivó de que el valor del trabajo cambió, mejoró en calidad, no en cantidad, en calidad. Nos sentimos más propietarios del trabajo. Y no solamente Sí, ser una lo figura... que decimos por ahí, la camiseta puesta, Yo lograr creo la que camiseta puesta. hay un tema de la escuela también. Yo creo que a los chiquilines generarle la expectativa del estudio que va relacionado con el trabajo, no sé por qué se separa. Educación, estudio, trabajo, es parte de un compendio de cosas que hace a los valores que yo sigo insistiendo que hay que rescatar. Entonces, cuando yo en el 2013 hice ese discurso, pensando en el movimiento sindical, en los valores que yo me formé y me crié en una fábrica, que había que ser buen trabajador, buen laburante, cumplir, no faltar, etcétera, etcétera. Y si eras dirigente sindical, ser el ejemplo, cayó como una cosa extraña. Para mí me preocupó mucho la extrañeza que generó y no los grados de simpatía que se tomó en la población, pero no donde uno hubiera querido. Pero lo aplaudieron. Yo ¿Y creo, cómo? Ni que hablar. Pero lo aplaudieron. yo creo que hay que revisar algunas cosas. Cayó muy bien ese discurso, lo recordará Milo. Sí, cayó muy bien el discurso y en eso creo que tenemos muchos puntos de acuerdo con Richard. Yo simplemente quería hacer una reflexión en este sentido. Si estamos hablando de cultura del trabajo, indudablemente tenemos que involucrar al Estado, tenemos que involucrar a los trabajadores, se tienen que involucrar las empresas. Tienen sus pecados el Estado, tienen sus pecados los trabajadores, tienen sus pecados las empresas. Quizás esté bueno... ¿Podemos ayudarnos eligiendo un pecado por protagonista? ¿Eh? Vamos a ayudarnos a bajar a tierra. Un pecado por protagonista. ¿Cuál es el gran pecado, por ejemplo, de las empresas? Bueno, acá se estaba diciendo que no se ayornaban de repente a determinados cambios en la producción y bueno, y eso puede ser un desconocimiento del sector trabajador cuando hay cambios tecnológicos. Carlos Slim hoy decía, o en estos días decía en un evento internacional, bueno, se viene la robótica y eso le va a pegar a la industria, pero en la línea de flotación. Bueno, ¿qué vamos a hacer con toda la gente que está involucrada en la industria, en términos generales, ¿no? Cuando llegue la robótica? ¿Qué va a ser el tipo que ya no va a poder apretar más una tuerca en una línea de producción? Pero alguien va a tener que aprender a manejar el robot. También, pero van a ser seguramente menos que los que estén en la línea y va a haber que reconvertirlos a otra cosa. Bien. Un pecado, un pecado del sector de los trabajadores. No, yo no voy a poner ningún pecado de este lado, lo estamos poniendo en un plano de igualdad, como que los pecados sean iguales. No. Hay un Es grado de como una. responsabilidad en el Sacarle la Estado y en palabra el sector pecado. empleador. La usé porque la trajo a colación alguien Hay aquí. un tema que el trabajo Es una en negro- autocrítica lo que estoy pidiendo. Una autocrítica del sector empresarial, una autocrítica. Tenemos varias de todos lados. No, hay que, el una trabajador autocrítica del tiene que sector exigir trabajador. más capacitación. Ahí está, bien. Tiene que exigir al empleador que apueste en capacitación. Bien, y Un pecado del Estado. el Estado. No, pará. El pecado del Estado lo tendría que venir a hacer algún representante del Estado, no nosotros, que no tenemos nada que ver. Bueno. Justo se me fue el inspector. Se me fue el inspector. nosotros Pero en este lugar es fácil. también somos nosotros, Estado, así que ponele que estamos habilitados. El sticker, achiquen el costo del Estado, por favor. Después están en la cola pidiendo un préstamo. Hay un doble discurso también acá en Uruguay. Entonces, nadie se la juega. Discurso y no, porque quienes no somos beneficiarios del asistencialismo del Estado, ni queremos serlo, muchas veces estamos pagando doble ese asistencialismo del Estado, porque no estamos utilizando los servicios públicos que da el Estado en educación, en salud, en seguridad. Estamos usando servicios privados porque los que da el Estado con nuestra plata son un desastre y al mismo tiempo estamos pagando por los privados. Entonces, gestión, ¿verdad? a mí, yo no me pongo el sayo de ser de los que van atrás de un préstamo del Estado. No lo he pedido ni lo quiero, ni siquiera como director Pero teatral. esta no es una discusión personal de lo que Trabajo estamos acá, para estamos el hablando de Estado. conceptos.
El concepto que yo estoy diciendo es un concepto manido. Yo no estoy hablando de usted si yo no lo conozco. Lo que estoy diciendo es que hay realmente una crítica hacia el Estado, pero cuando se precisa se recurre al Estado. Yo lo que creo que la discusión pasa por otro lado. Yo pago mis impuestos. Yo no discuto si el porcentaje es poco o mucho. Quiero discutir cómo retorna. Exacto. Porque si el impuesto es chiquitito y retorna mal, es un robo. Ahora, si el impuesto es grande, pero retorna a la sociedad, creo que es un impuesto bien válido. Ese es el debate que hay que dar. ¿Cómo retorna la sociedad los impuestos? Coincidiendo Bien. contigo, Richard. ¿Y a usted qué le parece? ¿Cómo retorna? ¿A usted qué le parece? ¿Cómo retornan? Sí, ¿a usted no cómo le- retornan lo mejor que uno quisiera. No retorna lo mejor. Milo, sin una tanda. Milo. No, simplemente lo que quiero decir, hay cosas que a nosotros como empresarios nos preocupa. Y por ejemplo, acá se hacía referencia por parte del inspector de trabajo a la ampliación de gente cotizante en el BPS, cosa que nosotros vemos con agrado y con satisfacción. Sin embargo, nos preocupa también que a pesar de todos los años de bonanza económica que hemos tenido y todo lo demás, no hayamos podido, y creo que en esto el Estado tiene un rol esencial, reducir en términos sustanciales el informalismo que tiene hoy el país. Hoy el país todavía tiene un 30% de la actividad económica del Uruguay se realiza en la informalidad. Y ahí no entra la prédica de los sindicatos, mucho menos que la prédica del sector empresarial, pero si tampoco entra el Estado en la fiscalización, en la capacidad... No estoy hablando de represión. ¿Sería viable si fuera formal? ¿No sería una forma de subsidiar el trabajo? Porque de repente es informal porque si se pone al día no puede funcionar. Bueno, pero entonces que se diga y terminemos con los discursos de la formalización y terminemos con el discurso que todos somos iguales. Capaz que alguien tiene la idea de plantear que no todos somos iguales. Y entonces yo lo que creo es que eso es un peso importante que tiene la empresa en Uruguay y que indirectamente pega en el tema salarial y pega en una cantidad de cosas. ¿Cómo vamos a hablar de empleo de calidad? ¿Cómo vamos a hablar de empleo de calidad si tenemos 400.000 uruguayos, más que los empleados públicos que están en el sector informal? Bien, y a ese sector informal es donde yo me pregunto permítame. si le cabe que le hablen de cultura de No, trabajo permítame, yo y del coincido- placer de trabajar y la dignificación del Yo trabajo. coincido con Juan, Tenemos que solamente hacer una ampliación pausa, Reed. chiquitita. No solamente el costo es para la empresa, es para la sociedad. Bueno, obviamente. Porque ese impuesto que no viene, lo tengo que pagar yo después subsanarlo Hacemos con el que aporta. una pausa El y que aporta enseguida paga el volvemos. doble. Exacto.